Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a hablar, como os dije ayer, que os dejé en el apartado de comunidad, que ayer, bueno, por algunos problemillas no iba a poder estar con vosotros y que tenía mucho salseo para comentar, así que pues aquí viene. Hoy os voy a intentar hacer unos cuantos vídeos, todo para que no me echaréis mucho de menos ayer. Y vamos a hablar sobre, bueno, todo este fin de semana, porque como no, pues Shakira y Piqué pues están siguiendo dando que hablar. Ya sabéis, esa frase que yo os digo muchas veces, que tenemos noticias de ellos cada 5 minutos. Bueno, pues este fin de semana yo, a medida que iba viendo las noticias sobre ellos, digo, no puede ser todo el salseo que tenemos. Ya sabéis que Shakira ha vuelto a Barcelona para venir a buscar a sus hijos. Ha venido antes de tiempo, algo que ha llamado bastante la atención. Yo incluso estuve calculando, digo, a ver si me he equivocado. Las informaciones que nos daban era que entre lunes y martes, o sea, entre ayer y hoy, pues pasarían a estar Milan y Sasha, ya sabéis, de estar con su padre a estar con su madre, con Shakira, pero sorprendentemente pues ha sido un poco antes de lo previsto. Yo ya os digo, estuve calculando y por mis números tendría que ser mañana cuando volvieran a estar con ella. Yo os voy a traer a través de un artículo, ya sabéis que me gusta indagar, me gusta buscar información para traeroslo de primera mano y lo más verídico posible, y después de estar indagando bastante pues he encontrado pues lo que podría ser que porque Shakira ha estado en Barcelona antes de tiempo y porque se ha ido con sus hijos también antes de tiempo. Ya sabéis, vamos a reaccionar al artículo que os voy a traer, que es de semana. Podéis comentar todo lo que queráis, le podéis dar me gusta al vídeo para ayudarme así un poquito más, ya sabéis, ese corazoncito de gracias también podéis darle, y bueno, todo lo que queráis. Vamos a ver, como os digo, este artículo que es de semana, que como veis en el título dicen: Shakira abandonó España con sus hijos, destaparon asunto importante que habría atendido con sus abogados. Ya sabemos que tiene un juicio pendiente, que bueno, dentro de poco ella va a tener que estar otra vez aquí para ser ella la que declare por ese asunto, ya sabéis, con la agencia tributaria, que no tiene un juicio, sino tiene dos. Si no habéis visto toda la información que yo os traje sobre ello, pues podéis ir al canal y lo veis. Y vamos a ver ahora, qué es lo que nos interesa, qué es lo que ha sucedido, por qué Shakira ha venido antes, porque se ha llevado a sus hijos antes. Ya sabéis, hay muchas especulaciones, ya sabéis que hay artículos y vídeos de todo tipo. Incluso he visto hoy uno en el que decían que Shakira, después de haberse ido con sus hijos, ha vuelto. No ha vuelto, se ha ido en principio a Miami, también por lo que he podido ver, ya están allí. Y vamos a leer pues un poquito qué es lo que ha ido sucediendo este fin de semana y así nos ponemos al día, si os parece bien. Vale, vamos a ello. Shakira se ubicó en el centro de cientos de noticias en la prensa internacional debido a todo el auge que tomó su regreso a Estados Unidos tras varios años viviendo en España. La cantante se liberó de su pasado y decidió retomar su realidad disfrutando de varios eventos y reencuentros con sus conocidos de toda la vida. Que bueno, es que ha sido, ya os digo, un no parar. Yo, como sé que estáis en la medida de lo posible al día de todo, pues imagino que habréis visto todo. Es imposible traeros todo lo que hace Shakira, porque como bien he dicho yo en más de una ocasión, desde que se ha separado es otra persona. Impresionante. Algo que también os digo siempre, que a mí me alegra verla así, porque se le ve feliz, se le ve contenta. Yo creo que está pues retomando todos esos años que ha perdido cuando estaba con su ex, pues ahora está como renaciendo. Siguen diciendo en el artículo: la barranquillera volvió a brillar con su talento, su belleza y su carisma, cautivando con cada una de las apariciones que hacía en eventos sociales y deportivos a los que asistió en las últimas semanas. Las cámaras de los paparazzis y fotógrafos captaron el semblante que llevaba la colombiana, dejando atrás ese complejo momento cuando se separó de Gerard Piqué. Aquí una de las imágenes que hemos podido ver estos últimos días, que es esa fiesta de Vogue, si no lo sabéis, en la que algunos dicen que también estaba Hamilton, otros dicen que estaba el que ahora dicen que es su nuevo amigo, su nuevo novio, su nuevo romance, ya sabéis, el jugador de la NBA.
en el que, bueno, pues parece ser que ahora están alimentando esos rumores de romance. Bueno, yo ya digo lo mismo que con Hamilton: si yo no veo una confirmación de ellos, si yo no veo un beso que realmente se pueda ver en imagen, que son ellos dos, porque ya sabéis ahora con la inteligencia artificial esta que se han inventado, pues es complicado conocer esos temas si son verdad o no. Entonces, bueno, yo hasta ese momento ya sabéis que si no hay confirmación por parte de ellos, yo no voy a decir que están juntos. Pero bueno, ya sabéis, es uno de los rumores. De hecho, recientemente Shakira se robó las miradas de millones de fans con las noticias que salieron a la luz, donde se le vio disfrutando de viajes a otras ciudades como Londres, donde se topó con conocidos como Hamilton y Jimmy Butler, que es el nuevo romance, supuestamente. Allí se le vio gozando de cenas, celebraciones deportivas y fiestas, lejos de lo que acostumbra hacer cuando estaba en Barcelona. Bueno, lo que he dicho yo antes, que no tiene nada que ver, pues, cómo está viviendo ahora a cómo estaba viviendo o cómo ha vivido cuando estaba con su ex. Tras unos días movidos en términos sociales, Shakira sorprendió a los medios españoles con su inesperado regreso a España, el cual se dio el pasado sábado 15 de julio, que claro, todos nos sorprendimos. Ya muchos decían que es que había venido a buscar a sus hijos porque no le gustaba lo que estaba haciendo su ex. Sí que es verdad que yo os traje un vídeo en el otro canal, en Salseo del Bueno, donde os decía que su ex pues había dejado a Milán y Sasha, a sus hijos, con su madre para él poder estar con Clara, que por cierto he recibido multitud de comentarios reprochando lo que había dicho y el vídeo que había hecho, porque diciéndome que eso es muy habitual, que los padres y las madres dejan a sus hijos a cargo de sus padres, los abuelos en este caso, para ellos poder hacer su vida. Incluso me han llegado a decir que Shakira también hace eso y deja a sus hijos con niñeras. Perdona, yo lo que estoy viendo durante estas vacaciones estivales, y eso va dirigido a todos esos comentarios que, bueno, se han tomado la libertad. Sí que es verdad que cada uno pues puede tener su opinión, siempre lo digo, pero a ver, hasta el punto de atacarme y decirme que me he pasado en mis comentarios cuando creo que ya me conocéis lo suficiente como para saber que soy bastante cauta en todo lo que digo. Pero a mí me ha sorprendido bastante porque sabemos que durante el resto del año, que no son vacaciones, Gerard Piqué pues disfruta bastante menos de sus hijos, concretamente 10 días al mes, y tiene que ir hasta Miami y sus hijos están en periodo escolar, o sea que los ve bastante poco el resto del año. Entonces lo normal es aprovechar todo el tiempo que puedas con ellos cuando están de vacaciones. A eso se le añade que ha habido, como ya sabéis, un cambio en esa custodia. Él en un principio iba a estar el 70% del tiempo de verano con sus hijos, mientras que Shakira iba a estar el 30%. Eso ha cambiado y mientras él se esperaba que iba a estar bastante más tiempo con ellos, al cambiarlo es Shakira la que sale ganando en ese sentido. Y a mí pues me llamó bastante la atención que dejara a sus hijos con su madre, que ahora lo entiendo, porque seguramente el intercambio, que ya sabéis que no me gusta esa palabra, de los niños habrá sido a través de las casas, que ya sabéis que se comunican, y también sabemos que Shakira no tiene ningún tipo de relación con Gerard Piqué, o sea, ni siquiera se ven para hacer ese intercambio. Entonces seguramente los niños habrán ido a casa de los abuelos en este caso, para que así sea más fácil. Shakira va hasta la que era su casa y allí pues los niños entran tranquilamente hacia la casa que también era de ellos hasta hace bien poquito y cruzan simplemente ese pasillo que parece ser que todavía es por el que se comunican esas casas. No sé si me habéis entendido, es una manera de que Shakira no se tiene que encontrar ni con su ex, ni con su ex suegra, ni con su ex suegro, ni con nadie de la familia Piqué. Entonces es una manera bastante fácil. Así es como yo lo entiendo. Yo creo que Gerard Piqué le dejó a los niños a su madre para poder hacer ese intercambio sin verse entre ellos. Pero bueno, que ya sabéis que cada uno puede tener su opinión, no me gustan las faltas de respeto y bueno, tenía que decirlo. Vamos a continuar. Por lo que dicen en el artículo, el artista llegó con una sonrisa en su rostro y con una actitud muy amable, dirigiéndose a un auto junto a su hermano Tonino, el cual los estaba esperando.
La celebridad mundial se dirigió a su antigua casa, donde habitó con Piqué, la cual está ubicada, ya sabemos, en Esplugas de Llobregat. En este lugar pasó algunos días, precisamente para recoger a sus hijos. Bueno, lo que yo os acabo de decir, quienes estuvieron disfrutando de 15 días con su papá. De acuerdo con lo mencionado por Europa Press, que es de donde hemos visto esas imágenes, que además ayer a Piqué no le gustaba nada cuando se vio sorprendido porque lo estaban pillando, hablando con su madre mientras le dejaba a sus hijos. Shakira se reencontraría con sus pequeños el próximo 19 de julio, o sea, mañana, que es lo que yo os he dicho, que por las cuentas iba a ser mañana, donde viajarán y pasarán otra larga temporada juntos, que seguro que vamos a ver imágenes de vacaciones junto a su madre, cosa que con su padre no los hemos visto. Los menores se despedirían de su progenitor, quien estuvo disfrutando de diversos planes con ellos en las últimas semanas sin dejarse ver por los paparazzis, algo que yo también dije el otro día en un vídeo en el que, bueno, sabemos que estuvieron en un parque de atracciones que hay en Cataluña y se le vio un día a Milan en uno de esos directos, ya sabéis, de la Kings League, pero nada más, no los vimos. Eso que dicen que estuvieron disfrutando de planes, bueno, si no han sido pillados por los paparazzis, difícilmente podemos saber si eso es verdad o no. Bien, siguen diciendo, hasta el próximo miércoles 19 de julio, que es lo que todos pensábamos, seguirán haciendo esos planes veraniegos que tanto les gusta hacer con la familia paterna. Por ejemplo, lo que os he dicho yo, ir a ese parque de atracciones, a Por Aventura, quedar con los amigos de su antiguo colegio o ir a cenar a un conocido restaurante de crepes de la ciudad. Algo que, bueno, debe ser lo único que hace con ellos. Unos planes en los que no entra Clara Chía, la novia del exfutbolista. No por convenio, algo que yo siempre digo, que muchos me venís en comentarios a decir que sí, Raquel, que en ese convenio está firmado que no se puedan juntar. Los abogados nos dijeron que no. Sí que es llamativo que en ningún momento se junte Clara Chía con los hijos de Shakira. Sí, es llamativo. No sabemos si realmente está firmado, si no está firmado, si lo han hablado. Lo que nos siguen diciendo viene a decir lo que yo os digo siempre, pero sí por respeto. Deja que el padre y sus hijos tengan su espacio íntimo durante estas vacaciones. Supuestamente es porque ellos, o sea, Clara Chía y Gerard Piqué, han decidido que no haya ese contacto. Porque, según dijo Mar Leirado en Vanitatis para El Confidencial, que es un periodista bastante conocido, mencionó que eso es lo que habían decidido Gerard Piqué y su joven novia, Clara Chía. Sin embargo, esto quedó de lado, pues Shakira reapareció el 17 de julio, días antes de lo mencionado, en el aeropuerto junto a los pequeños, cada uno tomado de una de las manos de su madre mientras se dirigían a tomar un vuelo. Aunque la celebridad no dijo nada en absoluto, plasmó una sonrisa y una expresión de tranquilidad. Vamos, seguramente porque ya está con sus hijos y ya sabemos lo feliz que está cuando está con ellos. Siguen diciendo que la celebridad partió de Barcelona con Milán y Sasa sin revelar sus planes, dejando en el aire si irían a casa o tendrían otro destino estos días. Que ya sabemos que el día 20 van a estar en Puerto Rico, porque ella en esa última entrevista que ha concedido así lo ha dicho, donde le van a dar un merecido premio. Esta situación recordó lo que las mamarachis comentaron días atrás, cuando revelaron que los menores estarían con su madre entre lunes y martes de esta semana. Algo que yo dije que me sorprendía, puesto que a mí pues no me salían las cuentas, porque como bien están diciendo en todos los medios, ese cambio tenía que haber sido mañana. Pero sí que es verdad que las mamarachis, Laura Fa y Lorena Vázquez, habían sido que iba a ser entre ayer y hoy, o sea que no se equivocaban. No obstante, los medios españoles destaparon que esta llegada de la artista colombiana no era casualidad, ya que se reuniría con sus abogados para tratar todo lo relacionado con sus líos legales por ese supuesto fraude fiscal del que la acusan. Pues llevaría a cabo una importante reunión con ellos, preparándose para cuando llegue el día de manejar este tema. Ya sabemos que siempre que viene a Barcelona intenta tener esa reunión con los abogados para, bueno, pues seguir aclarando algunas cositas que queden pendientes. Y terminan ya diciendo
Shakira regresó de nuevo a Barcelona para reunirse una vez más con Pau Molins, el abogado que le está llevando toda la defensa del supuesto fraude fiscal que tiene con la agencia tributaria española. Esto viene del medio Vanitatis y también se ha mencionado por Europa Press. La acusan de haber defraudado, ya sabéis, 14,5 millones de euros durante los años 2012 y 2014, y si todo sigue en pie, la de Barranquilla se sentará en el banquillo el próximo otoño para demostrar que durante ese periodo de tiempo no vivió en España. Ya lo hemos hablado, ya os acordáis, os traje un vídeo bastante extenso con toda la información. Por el momento se desconoce cómo fluyó esta reunión de Shakira con su equipo legal, teniendo en cuenta que estuvo pocos días en España. Habrá que ver cómo se desarrolla el asunto y cuáles detalles salen a la luz. Bueno, yo sobre el tema de los abogados, como bien dice, ha estado muy poco tiempo en Barcelona. Ella llegó el sábado, como bien sabemos, y habrá estado, pues el fin de semana habrá tenido alguna reunión. Sí que está claro que, bueno, lo único que quedará serán pues algún cabo suelto, como se suele decir, alguna cosita que, bueno, pues ya que está en Barcelona, aprovecha para hablarlo con ellos en persona. Este es el motivo real por el que Shakira vino antes a España. No vino, como dicen algunos, porque estaba preocupada por sus hijos, porque había visto las imágenes de cómo Gerard Piqué dejaba a sus hijos con sus padres, porque es algo que ella ya contará con ello. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que os lo hago siempre con mucho cariño. Podéis darle un me gusta si es así, así me ayudáis a que llegue a más gente, y nos vemos en el próximo.